Las historias que leemos en el libro de los Jueces son de una época decadente del pueblo de Israel. El libro termina diciendo cada uno hacía lo que bien le parecía. Los jueces que gobernaron Israel durante casi 350 años, estos salvadores, libertadores o jueces, jugaron un papel clave en la interacción de Dios con su pueblo escogido y su protección. Vemos un Israel idólatra, con las mismas costumbres y prácticas paganas como los otros pueblos gentiles. Dios permitía que los cananeos los conquistaran y oprimieran, y posteriormente miraban su error y se arrepentían de sus pecados, y Dios levantaba a un libertador o juez dentro de Israel una y otra vez. Sansón era nazareo y estaba obligado a abstenerse de vino y toda bebida alcohólica, incluso de vinagre, jugo de uva y todo producto del viñedo. Se debían dejar crecer el cabello como señal de su santidad y se le prohibía acercarse a cualquier cadáver, aún de sus familiares. El libro de Números expresa las penas de aquellos que practicaban el nazareato e infringían esa ley. Pero vemos que Sansón nunca ofreció sacrificio a Jehová por haber pecado. Él vivía bajo sus propias leyes, a pesar que Dios le respaldaba en lo que hacía. Sansón fue uno de los últimos jueces de Israel, de la tribu de Dan, dotado de una fuerza sobrenatural. Esta fuerza fue usada para salvar a Israel del poder de los filisteos. Su padre Manoa y su madre, una mujer estéril, pero recibió la promesa de Dios que en su vientre crecería un niño y que llevaría a su pueblo Israel hacia la libertad de la opresión de los filisteos. Sansón fue un juez durante 20 años. Los filisteos, un pueblo del Mediterráneo que se estableció en la costa sur de Canaán alrededor del año 1200 antes de Cristo. El relato bíblico nos dice que Sansón fue mucho peor que sus antecesores. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importaba el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. En el libro de Jueces podemos ver cómo el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón y sobre cada uno de estos líderes. El Señor los escogió para sostener a su pueblo y cumplir su propósito redentor. Sus debilidades solo sirvieron para subrayar el poder infinito de Dios, el cual triunfó a través de ellos a pesar de sus imperfecciones. Datos importantes sobre palabras que parecieran lo mismo y no lo son, como nazareo y nazareno. Nazareo era alguien que hacía votos de servir a Dios, Números capítulo 6. Nazareno era alguien de Nazaret. ¿Qué son los hebreos? Los hebreos son los antepasados de los judíos. Era un antiguo pueblo semita de Oriente Medio. Hebreo significa o significaba los que cruzan el río, posteriormente conocidos como israelitas. Según la Biblia, el primer hombre hebreo fue Abraham. Actualmente ya no se usa o se hace referencia a alguna comunidad, aunque se puede usar para hacer referencia al Estado de Israel al ser su pueblo originario. Actualmente usamos hebreo para referirnos a la lengua de los judíos. Es lo mismo israelí que israelita. Muchos piensan que son lo mismo o que son sinónimos, pero no lo son. Israelita, como ya hemos dicho, hace referencia al antiguo pueblo hebreo y al judaísmo, mientras que israelí designa a todo lo relacionado con el nuevo Estado de Israel. Actualmente se dice la sociedad israelí y no la sociedad israelita. ¿Se puede ser judío sin ser israelí? Sí, ya que ser judío actualmente es profesar la fe judaísta. ¿Qué es el judaísmo entonces? El judaísmo es la religión monoteísta más antigua del mundo. Dios les bendiga.
Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Ulises Chacón, pertenezco al Instituto Bíblico Betel de las Asambleas de Dios. Estoy en mi tercer ciclo básico y esta hora me ha tocado hablar con respecto a uno de los jueces que tuvo el pueblo de Israel, y este es el segundo juez. Sabemos que primero fue Otoniel, luego vino Ehud o Ahod, que fue el segundo juez en el pueblo de Israel, y esto lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 12 al 30. En el versículo 12 vemos cómo el pueblo de Israel vuelve al mismo ciclo, donde comenzaron a hacer cosas que desagradaban a Dios, adoraban dioses y hacían un sinfín de cosas que al Señor no le agradaban. Entonces el Señor, al ver esto, aumentó el poder de Eglón. De acuerdo al libro de los Jueces, en el capítulo 3, versículo 14, Eglón fue uno de los reyes de Moab que oprimió al pueblo de Israel durante 18 años. Después de toda esta opresión que los moabitas tuvieron, los israelitas empezaron a clamar por un nuevo Señor, y Él les dio un libertador o un juez que tenía por nombre Ahod, que en hebreo significa fuerte. Ahod era de la tribu de Benjamín y era hijo de Gera. Y más adelante vemos que Ahod había hecho un puñal de 2 filos y se lo escondió entre sus vestidos. Entonces Ahod obtuvo una audiencia privada con el rey Eglón. Y Eglón, al oír esto, él le dijo a sus servidores que se saliera. Y Ahod se le acercó y le dijo: tengo un mensaje de parte de Dios. Y Eglón, al oír esto, como pudo se levantó. Vemos que Eglón era gordísimo, era obeso, y vemos que él se levantó. Entonces Ahod aprovechó de sacar su puñal que tenía. Ahod era zurdo y lo había escondido entre sus trajes, y sacó el puñal y se lo atravesó y se lo metió a Ehud. Y al ver eso, ya cuando lo había matado, vino Ahod y cerró las puertas y echó llave. Y entonces los servidores volvieron y vieron que las puertas estaban cerradas. Los sirvientes pensaron que el rey estaba haciendo sus necesidades fisiológicas, pero al ver que el rey se había tardado demasiado, ellos abrieron la puerta. Entonces encontraron al rey Eglón, lo encontraron sin vida, tirado en el suelo. Mientras ellos estaban haciendo eso, Ahod aprovechó de escaparse y se fue lejos. Después de haber pasado sobre todos los ídolos que tenían en ese lugar, llegó a la montaña de Efraín, donde tocó una trompeta para reunir al pueblo de Israel. Luego bajaron esa montaña y Ahod les dijo que siguieran, y les dijo a los israelitas que con la ayuda de Dios vencerían a los moabitas, y se apoderaron de todo lo que estaba ahí alrededor, de lo que cruzaban a Moab. Y dice la Biblia que no dejaron pasar a nadie y atacaron mucho a los moabitas. En el verso 29 del capítulo 3 vemos que dice que fueron fueron 10,000 y no perdonaron a ninguno. Luego Israel dice que tuvo paz por 80 años y conquistaron Moab. Luego de todo ese tiempo que pasaron los israelitas, surgieron más jueces. Más adelante seguirán hablando de eso. Que el Señor les bendiga.